Bueno, volvemos a revisar uno de los casos que ha marcado las últimas horas, que tiene relación con este fallido intento de la Fiscalía por desaforar al gobernador de la región metropolitana, Claudio Orrego, en el caso Procultura. Estamos en contacto ya con el abogado defensor de Claudio Orrego, Ciro Colombara. Muy buenos días, Ciro. Bienvenido a ADN Hoy. Abogado, buen día. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, abogado. Bueno, viendo esto que a todas luces es calificado como un revés para la Fiscalía, en este caso Procultura, pero que también podría ser calificado como un triunfo para la defensa de Claudio Orrego. ¿Con cuál de las dos interpretaciones se queda? Yo creo que efectivamente es una decisión favorable y satisfactoria para nosotros como defensa. Se rechazó el desafuero y se rechazó además de manera unánime. Y desde esa perspectiva, evidentemente que es satisfactorio para nosotros y estamos muy satisfechos. Pero lo que nosotros esperamos es que ahora se establezca, se investigue y se explique por el Ministerio Público cómo es posible que se haya fraguado una acusación falsa en la Fiscalía de Antofagasta en contra de una persona inocente como es el gobernador Claudio Orrego. Abogado, ¿qué lectura hacen luego de este triunfo por parte de la defensa? ¿Fue o es Claudio Orrego una forma de politizar o mediatizar el caso Procultura? Yo no tengo una explicación respecto de qué es lo que hay detrás. Sí conozco los resultados. El gobernador Claudio Orrego, en relación al proyecto Quédate, que eso es lo esencial de la acusación que hizo la Fiscalía de Antofagasta, pretendió desarrolló un tema que planteó ya el año 2021, la necesidad de desarrollar un proyecto, impulsar un proyecto destinado a proteger la salud mental y prevenir el suicidio, que es un problema acuciante y grave en nuestro país. Sobre ese contexto y ante el anuncio público de que la salud mental y la prevención del suicidio iba a ser una de las prioridades de su mandato, evidentemente muchas instituciones y personas vinculadas al tema se acercaron a la gobernación para participar en este proyecto, entre ellos evidentemente Procultura, pero también otras fundaciones, organizaciones y personas. El año 2021 se realizó un cabildo abierto para escuchar a la ciudadanía y a las personas interesadas, donde hubo una participación amplia de organismos del Estado, del sector privado, de la sociedad civil, y surgió la idea de que era imprescindible desarrollar este proyecto. Es así como el año 2022 se comienza a avanzar en este proyecto, se convoca una reunión en el gobierno regional donde participa Procultura, pero también otras fundaciones o organizaciones especializadas en salud mental y prevención del suicidio, y comienza a tomar forma este proyecto que se desarrolla no como erradamente señala la Fiscalía de Antofagasta aplicando la ley de compras públicas. Se dice, mira, que hubo un trato directo, una asignación directa, sino se aplica una ley muy distinta. La ley se trata de una transferencia de capital que está en el ámbito de la ley de presupuesto, y se comienza un proceso participativo amplio, transparente, que respetó todas las normas legales, administrativas de este tipo de proyectos, y intervinieron más de 6 órganos del Estado, entre ellos la Contraloría General de la República, que tomó razón, el gobierno regional, la Comisión de Salud, y todos los consejeros regionales, unánimemente de Santiago 34, estuvieron de acuerdo en que este proyecto fuera desarrollado, primero, que lo liderara Procultura, pero participan también otras organizaciones o fundaciones que estuvieron de acuerdo en que Procultura fuera quien liderara, tenía la capacidad organizativa y administrativa, la trayectoria para hacerlo. Sí, de todas maneras, con el tema, y este proyecto se desarrolla de manera normal y satisfactoria durante un año. Más de 14.000 personas fueron beneficiadas, 32 municipalidades, en fin. El proyecto real existe y fue un aporte a la sociedad. De todas maneras, la Fiscalía ha puesto... Perdóname, déjame explicar este punto. Cuando explota el caso Convenio, Procultura, y ellos lo declaran, empiezan a tener problemas, se atrasan en algunos pagos, y ¿qué es lo que hace el gobierno regional? Le pide rendición de cuentas inmediata, actualizada. Ya había habido 12 rendiciones de cuentas, le pide rendición de cuentas,
le dice que por qué se está atrasando en los pagos y frente a una explicación insatisfactoria le pone término al convenio, le exige la restitución de aquello no ejecutado y rendido. Se habían ejecutado y rendido 600 millones, faltaban 1.000 millones de pesos. Ante la negativa a restituir por parte de Procultura, presenta una querella criminal en contra de Procultura por operación indebida, pone los antecedentes en conocimiento del Consejo de Defensa del Estado y le pide que ejerza acciones respecto de la compañía de seguros. Se habían exigido pólizas por el 100%, pese a que la ley no lo exigía. Varios años después, una ley estableció que se debían pedir garantías por un 5%, en este caso de manera muy diligente se había pedido por un 100%, y se le pide al Consejo de Defensa del Estado que ejerza acciones en contra de la compañía de seguro Aspor para que pague estos 1.000 millones de pesos. Esas acciones legales se ejercen, hay una decisión favorable de la Corte de Apelaciones, está pendiente que la excelentísima Corte Suprema dicte un fallo en este punto. Yo entiendo que debería ser favorable a las pretensiones del Consejo de Defensa del Estado y de la Gobernación Regional. No soy abogado en el caso, pero evidentemente lo estudié a fondo y creo que tienen toda la razón, de manera que no va a haber en definitiva un perjuicio fiscal. Y se produce el contrasentido que quien actúa de manera diligente para desarrollar un proyecto y cuando hay problemas para cautelar el interés fiscal y presenta incluso querella en contra de Procultura, termine siendo acusado de una conducta que no cometió, lo que a mí me parece absolutamente inexplicable. Ciro, de todas maneras, la Fiscalía en sus argumentaciones, que ya hemos visto los resultados que ha tenido en tribunales, insiste con varios ejes para intentar sostener su caso, o al menos lo que vincula al gobernador Orrego con el caso Procultura. Que ellos se conocían, que Orrego con Alberto Larraín se conocían y que fraguaron un proyecto para supuestamente ayudar a la comunidad, pero lo asignaron a dedo, casi entre amigos. Usted parte de eso ya lo rebatió. Lo de los recursos que después Procultura decide invertir inmediatamente en fondos mutuos, lo de que la ONG nunca tuvo un giro vinculado a cuestiones de salud, y en las últimas horas han apuntado también a que no solo se perdieron los 1.686 millones de pesos o los 1.000 millones que no fueron restituidos, sino que también aquí hubo una afectación a la comunidad que no se ha medido a propósito de un proyecto que iba precisamente en ayuda de esa comunidad, que es el Quédate. ¿Hay algo de eso que se pueda sostener todavía, o ya el caso Procultura, lo que tiene que ver con el gobernador metropolitano, no tiene ningún futuro? Todos esos argumentos que usted me ha señalado que ha esgrimido la Fiscalía de Antofagasta son falsos, son mentiras. Y por esa razón la solicitud de desafuero se rechazó, y se rechazó de manera unánime. Si quieres se lo explico uno a uno. No, pero por lo tanto eso significa que la Fiscalía pierde derechamente el corazón de la causa que levantó contra el gobernador Claudio Orrego, y aquí no hay nada más que cerrar ese caso en relación a lo que tiene que ver con él. Recordemos que Procultura se sigue ventilando en otras regiones también del país. Es que ese es el punto. El corazón del caso es Procultura, no es el gobierno regional de Santiago. Hay un error, quiero creer, no una intención deliberada de imputarle una conducta a una persona inocente a sabiendas. Quiero creer que se trató de un error y una negligencia brutal, pero el caso no ha terminado respecto de la querella que presentó el mismo gobierno regional en contra de Procultura. Eso es lo que hay que investigar, pero no se puede acusar a personas inocentes que han actuado de manera correcta y que se han preocupado de que se investigue, y esa investigación no ha sido desarrollada de manera correcta y adecuada por el gobierno, la Fiscalía de Antofagasta. Yo en esto quiero ser muy claro, que aquí la responsabilidad en estos errores por ahora no es de la Fiscalía Nacional, es de la Fiscalía de Antofagasta, encabezada por el señor Juan Castro, y ellos son los que tienen que responder de haber levantado esta imputación o acusación falsa en contra de una persona inocente, y de todas las filtraciones que ha habido a los medios durante este tiempo de partes de la carpeta de investigación, de manera descontextualizada, de manera a inducir a la opinión pública a crear una imagen de responsabilidad penal respecto de una persona inocente como el gobernador Claudio Orrego. Y adicionalmente, esa campaña comunicacional de desprestigio tuvo o pretendía seguramente tener un efecto sobre los tribunales que afortunadamente fallan en derecho, y por esa razón todas las decisiones judiciales, Juzgado de Garantía de Antofagasta, Corte de Apelaciones de Antofagasta, Juzgado de Garantía de Santiago, Corte de Apelaciones de Santiago,
han sido favorables a nuestra posición o a nuestra tesis simplemente porque tenemos la razón, porque se le ha imputado un delito falso a una persona inocente, y lo que esperamos ahora es que el Ministerio Público haga su trabajo, investigue a fondo y establezca la responsabilidad que está en Procultura, no está en el gobierno regional. Abogado, y en base a lo que usted mismo dice, estas acusaciones falsas, acusar a una persona inocente, que el Ministerio Público haga lo que tenga que hacer, ¿cuáles son las acciones que van a tomar ustedes de aquí en adelante desde el punto de vista de la investigación que lleva adelante el Ministerio Público, pero también la arista política? Por de pronto existe una denuncia administrativa que se presentó en contra del abogado Eduardo Ríos, que fue quien suscribió la solicitud de desafuero y renunció ayer al Ministerio Público, según hemos sabido a través de la prensa o los medios de comunicación. Y nos parece que el Ministerio Público debe investigar qué ocurre en la Fiscalía de Antofagasta. Claramente es una situación que excede el caso de esta acusación falsa. Los antecedentes que entrega el abogado Eduardo Ríos respecto de la actuación del fiscal regional, del señor Juan Castro, exceden con bastante las irregularidades que hubo en esta acusación falsa en contra del gobernador Claudio Rego. Y eso nos parece que lo tendrá que investigar la Fiscalía Nacional y transparentemente informar cómo es posible que se haya gestado una acusación falsa en contra de una persona inocente, se hayan filtrado antecedentes a la prensa de manera descontextualizada, parcial, con el objeto de crear una sensación de culpabilidad respecto de una persona que no tiene ninguna responsabilidad y por el contrario ha actuado cautelando el erario fiscal, cautelando los intereses públicos y exigiendo mediante una querella que se investigue a los verdaderos responsables, que reitero no están en el gobierno regional sino en Procultura. Abogado, lo primero, esa investigación que usted dice debiera darse en el Ministerio Público, en la Fiscalía Nacional, es a solicitud de la defensa, ¿eso tiene que pasar por ustedes o conmina al fiscal nacional a iniciar de suyo una investigación para saber qué pasó con la acusación de la Fiscalía de Antofagasta? Y lo segundo, a propósito de lo que ha pasado a nivel judicial, Benjamín también planteaba el plano político, que es lo que viene y es donde está apostando todas sus fichas la derecha en el Consejo, en la Gobernación Regional Metropolitana, que es a la destitución de Claudio Rego. La política y los tribunales actúan por carriles distintos, con argumentos y con cosas sobre la mesa distintas. Podría ser que terminara destituido el gobernador y sobreseído en tribunales por el caso de Procultura. A ver, nosotros primero nos preocupamos, lo inmediato es la arista penal que ha sido resuelta ayer de manera unánime por la Corte de Apelaciones de Santiago, rechazando el desafuero. En segundo lugar, respecto de la solicitud de destitución, nosotros hemos entregado antecedentes al Tribunal Calificador de Elecciones. Yo me puedo hacer cargo de lo jurídico, no de lo político, como abogado defensor. No, por cierto. Y desde el punto de vista jurídico, no tiene fundamento la solicitud de desafuero presentado por algunos consejeros adversarios políticamente del gobernador Claudio Rego ante el Tribunal Calificador de Elecciones. Lo que resta es que se fije una audiencia con el objeto de escuchar alegatos y el Tribunal Calificador de Elecciones, que es el máximo tribunal electoral del país, tome una decisión que nosotros entendemos debiera ser el rechazo de la destitución del gobernador Claudio Rego. Ya, ¿y lo de la Fiscalía Nacional es una investigación que ustedes como defensa le piden a Ángel Valencia? Yo creo que es una pregunta que deberá responder la Fiscalía Nacional, porque de oficio, frente a los antecedentes que se han conocido, creo que amerita que la Fiscalía Nacional investigue lo que ocurre en la Fiscalía de Antofagasta. Esa es una decisión o una situación que excede, en mi opinión, la irregularidad en relación a la acusación falsa en contra del gobernador Claudio Rego. Hay más cosas o hay más hechos, ¿qué más? Al menos de acuerdo a lo que se señala por el abogado Eduardo Ríos, situaciones de maltrato laboral, en fin, lo que se ha informado ayer por la prensa. Pero esa es una decisión de la Fiscalía Nacional que deberá pronunciarse sobre este punto, y nosotros, en relación a lo que afecta al gobernador Claudio Rego, es un tema pendiente que el gobernador deberá tomar una decisión. Ciro Colombara, abogado defensor de Claudio Rego en medio de este caso Procultura, muchas gracias por conversar con nosotros en ADN hoy. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Ciro, buen día.